Hola, buenos días. Mi nombre es Irma Villar. Pertenezco al equipo de la Oficina de Transformación Digital de Alcalá de Henares, que es parte del proyecto de Plan de Sostenibilidad Turística. El área de la Oficina de Transformación Digital tiene por objetivo, a lo largo de un periodo de más o menos de un año y medio, empezamos ya en verano del 2021, terminaremos en diciembre del 22, de ayudar al tejido empresarial turístico de Alcalá de Henares a conocer su grado de madurez digital y de alguna manera ayudarles a entender qué caminos hay que seguir para continuar en esa ganancia de competencias digitales. Hoy en día el mercado del turismo es un marketplace enorme, con lo cual la digitalización es una de las áreas más importantes en las que tenemos que invertir y en las que tenemos que trabajar. Desde el área de la Oficina de Transformación Digital, además de hacer unos acompañamientos en este proceso de desarrollo de competencias digitales, también podemos ayudaros a solucionaros consultas concretas que tengáis sobre algún tipo de herramienta o de circunstancia específica que tenga que ver siempre con entornos digitales. En la presentación que traigo hoy vamos a trabajar la parte de la digitalización en cuanto a un ecosistema digital completo, tanto interno como externo. Es muy importante distinguir esa parte interna de las empresas, el grado de automatización que se puede llegar a tener y, por supuesto, ver la parte externa, la relación con nuestro cliente actual y potencial, cómo se puede ir gestionando, cuidando y desarrollando. Por último, y digamos como enlace de toda la presentación, es que quiero que nos centremos en la experiencia del cliente, o lo que se conoce como User Experience, que es el camino no solamente en el momento en el que se está dando el servicio a nuestro cliente, sino que empieza muchos meses antes y termina muchas semanas o meses después de haber tenido la experiencia con nosotros en el hotel, restaurante, visitas guiadas o lo que tengamos. Por eso mi presentación no va a ser muy extensa. Este es el recorrido que vamos a hacer a lo largo de la presentación. Vamos a empezar por ecosistemas digitales, que tiene que ver, sobre todo he traído dos ejemplos, en hoteles y en restaurantes, herramientas digitales, que tienen que ver más con esa parte externa que os digo. He traído unos ejemplos en cuanto al análisis y posicionamiento de User Experience en plataformas social media. Y por último, y como digo, como conexión de todo esto que tiene que ver con la digitalización, es el ADN de la empresa. La digitalización como ADN de la empresa, pero también con una humanización. Entonces, vamos a poner al cliente en el centro y es la línea que tenemos que tener trazada desde el principio. Los ecosistemas digitales de los hoteles y de los restaurantes están muy avanzados. Es posiblemente uno de los sectores más interesantes porque en cuestión de 10 años, 15 años, donde antes casi no teníamos acceso a unas determinadas herramientas, sobre todo de gestión interna de la parte operativa, hoy en día, gracias al desarrollo de aplicaciones en entornos SaaS, o sea que pagos por licencia, por uso, por funcionalidades y con escalabilidad, podemos acceder a una serie de herramientas que además entre ellas se entienden, con lo cual esa digitalización y automatización es bastante fácil hasta para un pequeño hotelito, un pequeño restaurante. En el caso de los hoteles, el corazón está en lo que se conoce como el PMS. El PMS es, en lo que otras empresas se conoce como el ERP, es el corazón donde se va a concentrar nuestros productos y servicios, los precios, la disponibilidad, las ofertas, las facturas, los check-ins, los check-out, nos va a servir también para facturar. En general, el PMS es, digamos, donde tenemos que centralizar toda esa información que vamos a tener que enseñarle al mundo y ofrecer a nuestros potenciales clientes. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer o cómo lo hacemos? Desde luego, desde la recepción del hotel, que la tenemos aquí, desde nuestra página web, a través de los metabuscadores o de las OTAs. Las OTAs, que son agencias de viaje online, y todos estos, nuestra propia recepción, nuestra web, metabuscadores o OTAs, van a ir a lo que se conoce como el Channel Manager. El Channel Manager es otro de los corazones importantes que tenemos que saber manejar y gestionar y sobre todo que esté conectado con nuestro PMS, porque si no se produciría
como se ha producido durante muchos años, overbookings y situaciones complicadas con los clientes. Con lo cual, si el PMS está bien configurado y se conecta y tiene un perfecto match con las OTAs, con el Channel Manager, el cliente, cuando va a ir a buscar información, se va a encontrar aquí toda la información posible para llegar a nuestro establecimiento. El Channel Manager tiene que estar muy bien configurado y tiene que tener, en mi opinión, algo que se llama Price Integrity. O sea, es decir, tú no puedes vender a través de Booking a un precio, en nuestra web a otro y en la recepción a otro, porque eso no da una imagen de seriedad, ¿vale? Así que para mí es muy importante que tengamos todos claros que en el Channel Manager van a vender muchos nuestro producto, pero tiene que estar alineado tanto en precio como en forma. El camino que va a recorrer el cliente en el momento de hacer la reserva hasta que llega a nuestro establecimiento tiene que ser impecable. Por eso siempre digo que la experiencia de usuario empieza mucho antes de que el usuario o el cliente llegue a nuestro establecimiento. Hoteles pueden elegir grados de digitalización a nivel interno más o menos, cada uno lo que quiera digitalizarlo, ¿no? Pero yo recomiendo establecimientos que sean pequeños. Hoy en día existen soluciones de digitalización muy accesibles en los que, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la gestión de cerraduras de manera electrónica va a de alguna manera facilitar y hacer accesible nuestro establecimiento a lo mejor a unos horarios en los cuales pues es difícil el acceso, tener un establecimiento pequeño, pues un recepcionista de noche, o bueno, es complicado. Así que yo animo mucho a que valoremos para determinados establecimientos, por pequeños que sean, a dar un pasito más hacia esa digitalización, hacia hacer un check-in o un check-out automatizado, enviar facturas o tener una conexión muy personal, pero digital al mismo tiempo, que parece que es excluyente, pero no. Posteriormente vamos a hablar también de la importancia de las bases de datos, de cómo nuestros clientes, cuando hacen todo este recorrido, nos tenemos que quedar con sus datos, porque con la base de datos vamos a poder trabajar con ellas, segmentarlas, cualificarlas y trabajar mucho la parte del email marketing. Y esto, aunque no os parezca, las bases de datos, estos nos van a generar unos ingresos futuros. Como luego voy a hablar de la parte de redes sociales y demás, pues paso a comentaros el ecosistema digital de los restaurantes. Curiosamente no tiene nada que ver, bueno, se parece poco. Aquí el core business es el libro de reservas y el control del servicio. En los restaurantes es muy importante la automatización del servicio en concreto. ¿Por qué? Porque esa agilidad, desde el momento en el que se hace una comanda, que esa comanda a través de la PDA va a llegar a la cocina con dos impresoras, una que va a fríos y otra que lleva toda la comanda general, crea una dinámica y esa dinámica es fundamental que se lleve perfectamente controlada. El ticket tiene que reflejar exactamente lo que se ha puesto en la mesa. Y todo eso, si lo hacemos con una libretita, pues puede dar lugar a más o menos errores. Igual que los libros de reservas. En los libros de reservas, si utilizamos los gratuitos, como pueden ser, digo gratuitos porque todo tiene un coste, como puede ser la del tenedor, de fork, aquí, yo animaría también a que valoremos la posibilidad de utilizar softwares específicos de libros de reservas, como puede ser Cover Manager, que a mí es uno de los que más me gusta. Pero bueno, como no soy de la empresa, pues es simplemente como lo tengáis como referencia. Una vez más, el tener un software que tú estás pagando y que de alguna manera aquí está el core de tu negocio desde el punto de vista digital, también nos va a ayudar para tener bases de datos cualificadas, porque si trabajamos a través de herramientas externas y gratuitas como puede ser el tenedor, o en el anterior caso como puede ser Booking, nos capan el contacto, nos capan el lead, nos capan la capacidad de volver a tener una relación con este cliente, ¿vale? Entonces vamos a intentar también valorar en el ecosistema digital de los restaurantes el poner en esta parte y en esta parte un foco muy importante. Como continuación a la parte interna, que es lo que hemos estado hablando del ecosistema digital interno, ahora viene todo eso
que tiene que ver con la relación externa, porque hasta ahora hemos hablado de la automatización del proceso interno de la parte operativa, pero ahora vamos a mirar un poco hacia afuera, ¿vale? Y hacia afuera es nuestro cliente actual, el potencial y de alguna manera entender cómo funciona todo este ecosistema de herramientas digitales hacia afuera. Son 2 bloques, he puesto 4 primeras aquí y otras 4 en la siguiente transparencia. El mercado del turismo es enorme y es un marketplace posiblemente de los más grandes del mundo porque todo el mundo tiene acceso y todo el mundo quiere viajar, ¿no? Entonces tenemos que ser especiales por algo. Por eso, para mí, lo más importante es la web. La web tiene que transmitir... La web no es algo como se hacía antes, que se hacía una imagen y se dejaba ahí 5 años y luego ya pues, se podía pasar a renovar cuando tú hasta la veías un poquillo anticuada. No, hoy en día las webs tienen, por un lado, que estar diseñadas desde el punto de vista tecnológico bajo unos parámetros que se conoce como SEO para poder tenerlas posicionadas de manera orgánica con los parámetros que los buscadores, por ejemplo Google, tienen marcados en sus algoritmos, con lo cual una web tiene que tener, para tener un buen posicionamiento orgánico, para empezar, texto, porque el texto le gusta a Google, las fotos le gustan, pero le gustan un poco menos. Entonces, quien diseñe esas webs, el diseñador, ya tiene que partir de que nos tienen que encontrar y para que nos encuentren tenemos que tener ese foco en la optimización del SEO, del posicionamiento orgánico. Por otro lado, nuestra web tiene que ser una extensión de nuestro propio negocio, o sea, no tiene que transmitir una imagen muy fiel a lo que somos, a los valores que tenemos, a lo que queremos proyectar, porque no puede haber una distorsión entre la web y lo que se va a encontrar el cliente cuando llegue a nuestro hotel o a nuestro restaurante o cuando venga a tener o a hacer una visita guiada a nuestra ciudad. Por eso yo os animo a que invirtamos dinero y tiempo en la web. Al mismo tiempo, las webs tienen que ser dinámicas, no podemos hacer una web y no ponerle ofertas, que tienen que ser vivas, de tal manera que si las programamos o las hacemos en herramientas como por ejemplo WordPress, nosotros mismos podemos subir, quitar o poner algo y no necesitamos a un técnico que nos lo haga como hasta ahora pasaba, que estaba todo en HTML y no había manera de poder acceder a esas webs, ¿no? ¿Qué más me gustan de las webs? Los contactos. Tienen que ser súper accesible el contacto que tienen con nosotros, por eso yo también ahí animo a que pongamos un link con WhatsApp, porque hoy en día, que luego si queréis un poco hablamos de esto, WhatsApp se ha convertido en una de las herramientas digitales más potentes que hay, con lo cual muchas personas cuando entramos en una web no queremos hablar por teléfono, no queremos llamar, si mandamos un mail en un formulario parece que a lo mejor me lo van a contestar o no, pero en cambio si ves un icono de WhatsApp, pinchas, sabes que alguien va a ver al otro lado. Así que webs con un iconito de WhatsApp para facilitar ese contacto. En cuanto a las redes sociales, que aquí hay personas que saben mucho más de redes sociales que yo, a ver, España somos 47 millones de personas, entre 16 y 70, pues somos un 31%, de los cuales el 26% son internautas. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos un potencial mercado de 26 millones de personas, solo en España. Pues eso, si lo extrapolamos en el mundo, vamos a hacerle caso al uso de las redes sociales. Las redes sociales, esto es genérico, ¿vale? En nuestro sector en concreto, las que mejor funcionan son Facebook e Instagram. Así que yo lo que creo es que como no se puede acceder o no podemos gestionar tantas redes sociales, sí que pongamos foco en 2 de ellas y las trabajemos. De tal manera pues, que de una manera recurrente, pues cada 2 días, 3 días, pues subamos un vídeo píldora de 30 segundos, un plato de no sé qué, lo que sea, una oferta, pero que estemos haciendo que esas redes sean vivas y concentremos esa energía en al menos 2, ¿no? Facebook e Instagram. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Bueno, pues Google My Business. Por supuesto, Google My Business es lo que nos da presencia en Internet. La presencia en Internet y que nos encuentren es una de las claves, ¿no? Google My Business, que de manera gratuita te permite poner contactos,
te pone la chincheta, o sea, ya existes en un mapa con una chinchetita puesta. Hay algo que es muy importante, que te da el acceso directamente a la página web nuestra, con lo cual, oye, es otro canal de entrada. Y, bueno, tiene muchas funcionalidades también de likes, o sea, puedes ver muchas cosas, pero también muchísimo. Para mí lo más potente de todo es que desde hace 5 años, más o menos las reviews, las opiniones en Google My Business se van incrementando día a día. Hace 10 años la gente que quería viajar o 15 años entraba en TripAdvisor y era la única plataforma que teníamos, o las especiales de las otras, pues Booking.com, Expedia o lo que fuere. Pero hoy Google My Business es una de las plataformas para mí más interesantes porque, como os digo, permite todo esto y además el acceso a la web y el acceso a las reviews y el acceso a poder comentar las reviews. Por otro lado, TripAdvisor tiene más funcionalidades que Google My Business, porque TripAdvisor ya lleva muchos años, entonces ellos tienen paquetes premium que te ayudan a posicionarte, te ayudan, por ejemplo, a destacar las reviews, las opiniones que más te gusten a ti en diferentes idiomas, te da estadísticas también. Bueno, yo confío y siempre confío en TripAdvisor porque esto es una ventana internacional que viene en diferentes idiomas, porque Google My Business es más local, o sea, más, si os fijáis, la mayoría de los comentarios en Google My Business están en español, por eso no podemos olvidarnos de TripAdvisor, porque TripAdvisor te permite llegar a un público internacional y eso es un mercado que desde luego hay que mantener. En otro orden de herramientas digitales, bueno, las primeras 4 son fundamentales, o sea, esas sí que no. Yo creo que no hay opción a no trabajarlas. Tendríamos el correo electrónico o email marketing. Esto tiene mucho que ver con las bases de datos. Yo soy una convencida de generar leads o contactos, porque si tenemos y trabajamos las bases de datos segmentadas y cualificadas, podemos hacer y dirigir campañas de marketing muy concretas con un resultado de la inversión interesante. Si tenemos una base de datos con 10.000 contactos y ya no la tenemos segmentada, pues ya puedes mandarles que tienes una oferta de no sé qué, porque no tiene ningún sentido. Pero si tú ya tienes segmentada una base de datos que, por ejemplo, sabes que les gusta a este grupo, a este grupo de clientes que ya han estado contigo las jornadas de las setas o la gastronomía, no sé qué, cualquier acción que hagas muy focalizada hacia una base de datos segmentada, pues el retorno de la inversión va a ser importante. Hay herramientas totalmente gratuitas. A mí me gusta mucho Sendinblue. Sendinblue puedes mandar de manera gratis a cada día, porque puedes hacerlo en diferentes días, 600 contactos, por ejemplo. Y Sendinblue te permite diseñar un email con un formato bonito, bueno, que para ser una herramienta gratuita realmente tiene unas capacidades y unas funcionalidades muy interesantes, con lo cual yo os animo a que trabajemos las bases de datos, porque eso nos va a traer un retorno futuro y el coste realmente es muy poco. Y además, como tenemos herramientas de estas características, pues mucho menor. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, publicidad en Internet, Instagram Ads o Facebook Ads. Esto, que bueno, aquí no se ve muy bien, pero es cómo nos permite tanto Facebook como Instagram hacer campañas de pay-per-click con presupuestos realmente bajísimos y para bases de datos no bases de datos, sino para un público objetivo que tienen ellos micro segmentado. O sea, tú puedes elegir hombre o mujer de entre 30 y 35 años que tenga estas preferencias y tú haces toda tu, digamos, definición de ese público al que te quieres dirigir y pones tu presupuesto. Pues tengo 2 euros diarios, o tengo 15, o tengo 20, o tengo 50 euros diarios. Esto sirve muy bien para, por ejemplo, para ofertas del menú del día, cuando, por ejemplo, en Alcalá de Henares, pues de repente quieres promocionar tu menú del día y tú sabes que a los turistas les puede interesar, pues hace una campañita de estas, que a lo mejor por 15 euros, de repente pues te vienen 6, 8, 10 o 20 personas, ¿no? O sea que todo lo que es microsegmentación y muy dirigido se puede hacer a través de Instagram o Facebook Ads. Herramientas de comercio electrónico, estos sobre todo son para
en principio para restaurantes, para el delivery. Entonces, aquí, para mí tan importante es elegir un buen socio tecnológico o en este caso de delivery, en cuanto a cualidades y funcionalidades y su visibilidad, como del trato del producto. O sea, hay que tener mucho cuidado porque dice, bueno, a lo mejor Just Eat me cobra una comisión menor que Deliveroo, por ejemplo, pero es que te llega la comida mal. Entonces, vamos a intentar tener mucho cuidado también con elegir nuestros socios o nuestros colaboradores de la parte de digital de delivery, ¿vale? Porque no todo va solo en el precio, sino en la calidad de la entrega, porque al final eso te va a dar un feedback y un retorno de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Por último, señalaros WhatsApp Business. Yo creo que lleva más o menos 2 o 3 años, no lleva más, y la penetración de momento es muy pequeña. La idea de WhatsApp Business es crear perfil, o sea, podemos crear no grupos, sino listas de distribución. ¿Esto qué significa? Pues que, si volvemos al ejemplo de los amantes de las setas que les gustan las jornadas, o cuando aquí en Alcalá se hacen la Semana Cervantina o al cine, y eso va unido a una serie de menús que tienen que ver con películas de cine, pues si somos capaces de crear esas listas de distribución, no le llega a un grupo, le llega a una persona en concreto que le estás informando que dentro de 2 semanas tu restaurante tiene unas jornadas específicas sobre la micología, por ejemplo. Es algo parecido al email marketing, pero como WhatsApp es algo que lo tenemos a mano, en principio la penetración es mayor. De hecho, en la anterior transparencia vemos que la penetración de WhatsApp es cada vez mayor. O sea, no hay que desdeñarlo, pero también es verdad que tampoco podemos aburrir, ¿no?, a nuestros clientes con mucha información, con lo cual es por lo que las bases de datos microsegmentadas hay que cuidarlas mucho. Yo abogo por trabajarlas, no por mandar así que pase lo que tenemos que trabajar esa parte. Bueno, entro en la recta final de la presentación. Aquí, que lo introducí un poco al principio, ¿cuándo empieza la experiencia del cliente, ¿no? el caminito que empieza a recorrer hasta llegar a nuestro establecimiento? Pues el potencial cliente empieza, como he indicado antes, mucho antes. Donde antes nos centramos solamente en la experiencia, en el momento en el cual está el cliente en nuestro establecimiento, ahora tenemos que dar un paso hacia la izquierda y ver que empieza muchísimo antes, y eso lo tenemos que proyectar a través de todo lo que hemos estado hablando, ¿no?, de esa relación con el cliente antes de que llegue, a través de la web, redes sociales, cualquier relación que tenga también en plataformas de social media, y luego mucho después. O sea, lo que queremos es que esa experiencia, que ha sido algo analógico, se convierta en digital, con lo cual vamos a intentar hacer todo lo posible para que así sea. Por lo que yo lo que creo que esta es una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos, es todas y cada una de las personas que trabajan en la empresa se tienen que preguntar cómo puedo garantizar que el cliente tenga la mejor experiencia posible. Y esto, aunque parece una obviedad, tiene que ver, en mi opinión, con todo lo que pasa después. O sea, el análisis de nuestro producto, en este caso es un hotel, he quitado el nombre, es un establecimiento de aquí, de Alcalá de Henares, y aquí lo que he hecho es ver el análisis de 3 plataformas que son fundamentales: Google My Business, Booking.com y TripAdvisor. En las 3, podemos ver que tiene una calificación muy buena, o sea, 4,4, 592 reseñas, 8,5 sobre 389 reseñas, que está fenomenal, y este está mucho menos trabajado. Esto sería otro tema para tratar. En cualquier caso, si yo analizo los puntos más valorados y los puntos que poner atención, pues curiosamente, no vamos a entrar en el detalle, es un establecimiento que está muy bien valorado,
que se tiene, bueno, que está en una puntuación tirando a alta, ¿vale? 8,5 sobre 10 o 4,5 sobre 5, está fenomenal. Y aquí, ¿qué cosas, por ejemplo, son comunes? La amabilidad del personal, está en las 3. Puntos de atención, pues actualizar algunas zonas del hotel. Y cosas como esta, por ejemplo, check-in fuera de hora de recepción, tiempos de espera. Esto es más difícil, porque actualizar un hotel, bueno, pues hay inversiones que se pueden abordar o no se pueden abordar, pero esto es muy fácil de solucionar. Y esto es muy fácil de solucionar con herramientas que son de check-in, check-out automatizado. Entonces, vamos a escuchar a las redes y darle el valor, lógicamente, y poner entre comillas los comentarios que se pueden abordar y los que no. Y desde luego la amabilidad del personal, vamos a reforzar a nuestros equipos. Eso significa un poco lo que os decía antes de nuestro personal está concienciado, pues en este caso sí, y eso es estupendo. Un poco en la línea, y ya casi para terminar, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos realmente centrados en el cliente o en realidad solo estamos centrados operativamente en el servicio del cliente? Pues son preguntas que quiero que nos hagamos. ¿Por qué? Normalmente en las empresas hay gente que está en el back office, en la parte esa que no se ve, que está en una cocina, está limpiando habitaciones o lo que sea. Y esas personas no se ven, pero sí que se transmite en su trabajo el resultado final hacia el cliente. Por lo cual, si nosotros metemos en el ADN de la empresa y de la cultura de la empresa ese trabajo por la excelencia y por trabajar cada uno de nosotros, saber que nuestro trabajo es importante, desde cómo se hace una cama o cómo se pone un plato, cómo se presenta, eso se va a transmitir en la experiencia al cliente de esa manera analógica luego al mundo de la digitalización. Pero también se puede ver cómo, por ejemplo, esas webs que he dicho, cómo tienen que estar diseñadas desde el punto de vista técnico, pero también de transmitir los valores y la esencia de nuestro negocio, o, por ejemplo, el buscar unos colaboradores, nuestros proveedores de IT, también son muy importantes, porque, por ejemplo, en una web para convertir necesitamos 3 clics. Como hagamos más de 4 o 5 clics, no vendemos. Entonces, vamos a intentar pensar que el desarrollador de la web tiene que pensar en el cliente, que el proveedor que vamos a utilizar para la gestión del PMS tiene que estar muy focalizado también para que sea muy fácil, muy friendly la usabilidad de cualquier herramienta o, por ejemplo, las herramientas de check-in automático, check-out, normalmente dicen, no, voy a hacerme una app en el móvil y que se baje en la app. No, porque un cliente no se va a bajar una app para una estancia, ¿vale? Lo vamos a hacer vía web y dentro de esa vía web va a haber tres pantallas, no va a haber más. Y en esas pantallas van a tener su camino desde que llegan a nuestro establecimiento hasta que se van con su factura, muy fácil, en tres pasos. Por lo cual, esa parte de usabilidad vamos a ponerla en el centro de cualquier cosa que hagamos. Para terminar, estas son mis recomendaciones. La primera es que todo lo que tenga que ver con la digitalización de los procesos internos de la empresa, yo diría que al 100%. O sea, donde no hay un valor añadido, vamos a automatizarlo. Así que la automatización máxima para los procesos de la parte interna de la empresa. 2. La parte de gestión digital / personal del cliente antes, durante y después, ojo, la digitalización hacia el cliente para mí es como un ajuste de un mecanismo de relojería, porque tú no puedes lanzar a todo el mundo, dame una opinión de tu estancia, no, como, a ver, no tenemos hoteles de 100 o 200 habitaciones, ni tenemos restaurantes de 500 comensales. Vamos a trabajar para buscar y para hacer que nuestros clientes, los que están contentos, los que sabemos que les gusta nuestro producto, conviertan su experiencia analógica en digital. Por eso, ese ajuste permanente no puede ser, o sea, es algo muy personalizado, no es algo masivo, no vamos a conseguir 4.000 reviews, no, quiero 1.000 pero que sean buenas, ¿vale? Entonces, esta parte de gestión digital / personal con el externo es muy importante. Es un poco en relación con lo que he dicho, la estimulación de las plataformas social media. Hoy en día es que no podemos vivir de espaldas a ellos, todos miramos opiniones, así que vamos a trabajarlas y vamos a hacerlas de una manera sensata.
¿vale? Y contestando a todas y con cariño y con respeto hacia una mala crítica que sepamos asimilarla y atenderla. O sea, no podemos mirar a otro lado y sin más, ¿no? Identificar qué herramientas digitales son claves y trabajarlas, vuelve un poco a... Vamos a coger dos, que van a ser, en este caso, bueno, desde luego la parte de web, la parte de Google My Business, TripAdvisor, y luego en redes sociales cogemos Instagram y Facebook, pero las vamos a trabajar. La parte de las bases de datos, que también que considero, como os he repetido varias veces en la presentación, son muy importantes, vamos a trabajarlas. Y por último, poner al cliente en el centro como parte de la cultura, porque no va a haber, nadie va a poner en una red social que ha comido fenomenal si su experiencia no ha sido extraordinaria. Entonces vamos a trabajar porque nuestro servicio o producto sea extraordinario y que eso tenga una extensión en el entorno digital. Y por lo demás, nada, muchas gracias. Es un placer compartir con vosotros este ratito y bueno, si tenéis cualquier pregunta, estamos a vuestra disposición en el área de la Oficina de Transformación Digital del Plan de Sostenibilidad Turística de Alcalá de Henares. Y bueno, mi nombre es Irma, pero tenemos muchas diferentes... Yo soy especialista en concreto en hoteles y en experiencias digitales, pero tenemos especialistas en redes sociales, en imagen, en muchas áreas que podemos ayudaros en diferentes consultas.